Buenas noches, compañeros. Es un placer poder platicar con ustedes este día y pues Fer, para presentarte a Edwin Saldaña, un gran amigo, un experto en evaluación de automotores. Él tiene especialidad en diferentes áreas de la evaluación de autos y bueno, quisiéramos platicar contigo, Edwin, acerca de este tema que es muy importante, que es la evaluación de los automotores y que le causa muchísima duda todavía a algunos compañeros evaluadores cuando están precisamente realizando una evaluación de un automotor. También quisiera presentarte, Fer. No, ya no conoces a Mario, ¿no? Para mí es un placer, bueno, de Mario ya nos conocemos y creo que no puedo comentar más que es un placer nuevamente convivir con toda una institución. Edwin también, bueno, he escuchado muchos comentarios de parte de Raimundo, es un placer convivir con ustedes. En esta pequeña plática acerca de la evaluación de automotores, que obviamente va a ser una introducción porque es tanto el campo que comentar, pero bueno, es un honor como siempre, Ray, que nos invites, que participen. Si quieres, pues comenzamos, Ray. Mira, lo que vamos a hablar ahorita pues es pues primero la introducción, que es básicamente es la evaluación de automotores. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué comprende, qué abarca para ustedes, que son los expertos? Y de ahí vamos a partir con una o dos situaciones personales de ustedes que hayan tenido con respecto a las dudas que tienen los evaluadores al realizar un avalúo de auto. O sea, realmente son muy sencillas. Una o dos, porque sé que si nos podíamos aventar 10,000 dudas, ¿no? Creo que es algo muy importante, Ray, comentar que en la evaluación de autos, pues hay ciertos temores, uno en primera, en aras de que, pues hay muchos vehículos, los cuales están regularizados en nuestro país, y ese aspecto de situaciones causa temor. Durante mucho tiempo hubo personas que compraban vehículos en el extranjero, los regularizaban, y para muchos compañeros está la incertidumbre de cómo lo van a evaluar, qué documentos se requieren, ese tipo de dudas que a lo mejor para muchos sobre la marcha o ya la actividad diaria ya saben eso, para los que apenas estamos empezando, pues genera mucha controversia. En otros casos el temor está enfocado directamente a que son ingresos, préstamos también muy altos y que no es lo mismo equivocarse en la evaluación de un smartphone. Ya para un automotor dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo identificar el aspecto de si tuviera reporte de robo? Porque todos sabemos que repunte OCRA no es suficiente a veces, no llega al momento. Ese tipo de cuestiones de manera muy sencilla a través de las experiencias del expertise de los compañeros, creo que lo podemos retomar. Ahorita nada más que sea esto una introducción de lo que podemos ver más adelante. Hay Claro. muchos temas que verificar, hay muchos comentarios gracias a la experiencia de ellos. Adelante, Mario, creo que va a presentar. Sí, por ¿Me favor. escucha? Claro, Mario. Principalmente, como bien lo mencionas, cuál va a ser el enfoque, ¿no? Porque evaluar un carro, ¿a qué definimos evaluar? ¿Evaluar documentos o evaluar el estado físico mecánico? Porque evaluar documentos no es lo mismo un documento de un vehículo clásico, que pues, también muchas empresas yo enseñé a recibir ese tipo de vehículos que pueden realizar, o vehículos de ciertos años, ¿no? Porque ahorita actualmente las empresas primarias ponen a, no sé, 2014 para acá, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo te enseñe un CFD a un CFDI o un CFD. Sí, efectivamente, como bien lo mencionan, no es lo mismo cometer el error de evaluar de un vehículo con un préstamo de 20,000 pesos a un vehículo de 2 millones de pesos, que sí hay vehículos que pueden prestar y, bueno, si se han prestado y se han prestado vehículos de esa cantidad. Sería muy importante saber o entender
cuál es el mercado que están enfocados y enfocarlos exactamente sobre el tipo de evaluación que necesitan y asesorarlos en lo que ustedes necesitan. Porque el tema es mega extenso y como bien lo mencionas, México es el único país, yo que he evaluado vehículos fuera de México, es el único país donde un carro puede tener muchas historias y muchos documentos y todos son válidos. Entonces, sí, bueno, a mí me ayudaría muchísimo en que me dijeran sobre cómo nos vamos, qué mercado nos vamos, un rango de años para poderlos ayudar correctamente. Está excelente, o sea, todo esto que nos acabas de comentar precisamente es lo que queremos abrir la plática. Sabemos que el tema es muy extenso, pero precisamente esta primera visión que tú nos acabas de dar muy general es muy importante para que la gente entienda cómo es la evaluación de los autos. Eso es lo que queremos platicar, estuvo perfecto. Así es. Ajá, correcto. Yo básicamente, ya estamos en este tema, en lo que es la evaluación de vehículos, más que nada en los calendarios. Bueno, nosotros ya tenemos lo que es evaluar todo tipo de vehículos. Posiblemente hasta ahorita no nos hemos metido con vehículos ya, como Mario, vehículos pues ya clásicos, porque pues posiblemente no tenemos el conocimiento necesario, ¿no? También lleva ahora sí que un enfoque más adecuado. En el caso de los vehículos clásicos debemos de tomar en cuenta que para muchas instituciones creen que ya no es rentable aceptar un vehículo clásico. La evaluación para poder analizar un vehículo clásico ya requiere de otra especialidad, ya sería algo diferente. Y hay algo muy importante, la evaluación de autos de nuestro país tiene que involucrar muchas cosas que no existen en otros, como algo maravilloso, la tenencia. Ese impuesto que nació exclusivamente para pagar las Olimpiadas de 1968, solo lo tenemos aquí. Entonces ese tipo de documentos que si estamos haciendo una evaluación, no sé, bueno, en el caso de ustedes tienen su pobre casa en Toluca, Estado de México, ese tipo de cuestiones la debemos de tomar en cuenta y es algo característico para esta zona, pero no para otras entidades federativas. Claro, en respeto a lo que mencionas, te voy a mencionar experto en la materia, que sí, efectivamente, la tenencia, la verificación, los engomados, placas, son importantes en un vehículo, sí, pero no es lo principal. Te lo puedo decir que cualquier vehículo que adeude tenencia, que se brinque tenencias, que cuente con placas, que no cuente con placas, que no cuente con un engomado o no cuente con verificación, son totalmente descontables de un préstamo, ¿no? Y yo te voy a prestar 100 y te descuento 50, pues 50. Y el carro vale 150. Y la venta del carro sale en 75-80 y te lo compran con la tendencia y placas y tarjetas de circulación. Siempre yo he dicho en el modo de evaluar, son dos cosas. Un carro desvielado lo puedes reparar sin problema. Un carro sin una placa, con placas y no pasa nada. Lo único que va a comprar más bajo se puede perder vehículos remarcados, vehículos que están documentos una apócrifa y vehículos que están documentos. Para mí son los tres pilares fundamentales. No me enfoco mucho en si son descontables y se revisan. Para mí una factura ya puede un vehículo que no es medio de ya correcto. Y mecánicamente buen estado, los principales para que un negocio funcione y es lo que se deben de enfocar, porque fíjate que apenas yo he estado viendo empresas que se enfocan muchísimo en que, no trae una placa, no le presto. Una placa no le quitan ni más ni menos valor al vehículo. Un engomado no es prioritario, pero se enfocan mucho en eso, o sea, por el desconocimiento, dicen, no trae placa, no lo recibo. Todo se revisa y todo se descuenta, pero se enfocan mucho más en la revisión del marcaje de vehículo y la factura. Y aún así, créeme, hay tipos de seguridad que reducen bastante el riesgo, pero
Aún así, siempre el riesgo es latente porque los falsificadores están a la orden del... Perdón por... No, al contrario, agradecemos esa aportación porque fíjate, Mario, el concepto de las instituciones y de nosotros mismos es que nosotros pues buscamos asegurar el préstamo con todas las condiciones las cuales nos beneficien en todos los ámbitos. No estamos manejando el concepto de hacer deducciones, de hacer descuentos, Edwin. Con lo que acabas de decir de todo esto tiene pues un campo, nos cambia la visión. Edwin, yo quisiera, por ejemplo, también comentarte a ti. Tenemos un caso en ciertas zonas del país, voy a poner de ejemplo Zitácuaro, Michoacán, en las cuales muchos vehículos, tanto motos o automotores, pues no van a venir emplacados y es una costumbre y por lo tanto muchas instituciones limitan esa recepción de garantías prendarias o muchos se limitan hasta la compra viendo eso como una obligación y retomando lo que nos está diciendo Mario, que puede ser susceptible de empeño, puede ser potencial para obtener una ganancia. ¿Es cierto, Edwin? Bueno, en este caso, básicamente nosotros, no Mario, ciertamente sí, nosotros prácticamente nosotros aplicamos un descuento, no importa si trae placas, tiene o no tiene y de qué estado. Si tiene de otro estado, realmente no le vemos el problema. El problema aquí es enfocarnos desde la factura hasta los números de del vehículo. Si esos están bien, para nosotros es viable para préstamo. No nos enfocamos tanto en el instante del sacado. Sin embargo, para nosotros sí es viable para el empeño. Quiero comentar. La escuela de Mario Maldonado. No los viví. Exactamente la escuela. Pero fíjate, Raimundo, cómo. Y eso también pasa en todas las garantías, como pudiera ser electrónicos y oro. Hay lamentablemente malas prácticas en las cuales dicen, ante la duda, o presta poco o rechaza. Y aquí estamos viendo que hay esa reincidencia, obviamente para una garantía la cual involucra un expertise más amplio como la que nos están mostrando los compañeros, pero sigue habiendo esos vicios del rechazo, como si buscáramos pretextos para no aceptar o no querer hacer esa evaluación. Qué importante con eso, ¿verdad? Vamos a meternos en el tema de lo que es la evaluación de automotores, lo que es para ustedes. Mario ahorita lo acaba de expresar, me pareció perfecto, o sea, él hizo un englobe total de la evaluación de autos, que no es una cosa que se da nada más aquí, sino que tiene varias partes, ¿no? Y se desglosa. Eso está perfecto, porque es la visión de un experto que nos está diciendo qué tan grande es precisamente para él la evaluación de los automotores. Pues bueno, también me gustaría preguntarles, aparte de estas dudas que ya nos han comentado que les han manifestado los evaluadores cuando les piden precisamente alguna asesoría, alguna otra duda que les hayan presentado, no sé, para la evaluación de algún vehículo que les cause duda a ellos. Tal vez con el aspecto mecánico, digo, las dudas más usuales que hayan tenido. Principalmente el tema en el conocimiento y la poca asesoría muchas veces. Si te puedo decir, me han hablado a mí de dudas hasta cómo abren un cofre. Por ejemplo, hay BMW que se necesita doble jalón de la palanca para abrir el cofre. No es como un cofre normal que jalas la palanquita y ya pasas al cofre y en el cofre hay otra palanquita y ahí no. Hay BMW nuevos que tienes que dar doble palanca. O Mini Coopers que la palanca está del lado del copiloto. O, ¿sabes qué, Mario? Yo creo que la duda principal es ¿dónde están los números de serie? Manejar el vehículo. Híjoles, oye, Mario, veo de coloración, ¿cuánto cuento? Es que hay muchísimos tips para poder valorar un vehículo y darse una idea, ¿no?
como Edwin no me dejará mentir, el tiempo te va dando los conocimientos para decir, mira, un Córdoba por la salpicadora y el cambio de color te cobra 1,000 pesos. Por un BMW, no, pues no es lo mismo un BMW que un Córdoba, ese va a costarle 7,000 pesos. O un Aveo nuevo, un Aveo más viejo. Cambios de línea, dudas también sobre cómo detectar la versión correcta del vehículo en la lectura del libro azul. Okay. En caso particular, otra vez repito, los Mini Cooper son, híjoles, hay 10,000 versiones. El Chili S2, Chili SS, y la factura nada más viene Chilis. Y dices, ¿cuál es, no? ¿Cuál de todos estos es? Creo que son las dudas principalmente, ¿no? Porque al menos se les daba un curso antes de aventarlos al ruedo. Y digo, siempre yo dije en mis cursos, las dudas, aquí toda la vida va a decir que nunca las hay. Cuando salgas a evaluar ahí sí donde va a estar todas las dudas del mundo, las que no te puedo enseñar aquí, pero siempre hay que ir con ellos de la mano. Muy, muy importante. Edwin, para tu caso directamente, ¿cuáles han sido las dudas que han tenido más incidencia en el campo de la documentación, de la validación de, no sé, de los reportes o con el ámbito mecánico? ¿Cuál crees que es donde tengan los compañeros más dudas? Sí, como lo comentábamos, ya alimentando todo el aspecto que comentó Mario, independientemente de eso, los evaluadores han tenido duda el tipo de porcentaje que les tenemos que presentar a cada vehículo, ¿sí? Okay. Comentando también que es de acuerdo al año un nivel de porcentaje, ¿no? No vamos a comparar, no son 2005 con un de 2018, ¿no? Los porcentajes son muy diferentes. Perfecto, bastante interesante. Ray, ¿alguna duda que pudieras tú también tener? Bueno, basado en lo que comenta Mario y Edwin, precisamente acerca de esto, que es muy importante que lo ocupamos día con día, que es otra herramienta de evaluación, lo que es el libro azul para cada evaluador, en el cual pues viene por año precisamente y hasta cierto año, ¿no? En ese sentido, pues vemos que los montos del valor que ponen estas instituciones hacia los carros basados en un estudio de mercado, pues varían dependiendo del año, ¿no? Obviamente con la antigüedad van bajando. Habrá diferentes tipos de libro azul, no nada más es uno, hay para autos, hay para motos y también para autos clásicos, si no mal recuerdo, creo que eso me lo comentó Mario, pues te ayudan muchísimo para poder hacer la evaluación de un auto y pues obviamente también hay versiones y dependiendo de la versión pues hay un monto y muchos de los evaluadores también tienen problemas para leer este libro, ¿no? Entonces, pues básicamente esto que comentamos es una capacitación constante, una capacitación inicial y como decía Mario precisamente, pues y Edwin, irles dando un seguimiento a los evaluadores porque obviamente conforme van empezando a ver los vehículos, van siguiendo teniendo dudas, ¿no? También el mundo de los vehículos es un campo que va evolucionando constantemente y pues se presentan nuevas situaciones, ¿no? A mí me gustaría hacerles una pregunta pues ahora sí aprovechando el expertise de cada uno de ustedes, porque pues en distintos ámbitos nos queda la duda de cuánto tiempo yo requiero para involucrarme. Yo sé que de una manera introductoria en este campo de la evaluación de automotores, bien nos comentaba Mario que obviamente la perfección la va a dar el expertise, el tiempo nos va a hacer identificar hasta inclusive los montos correctos para hacer una conveniente deducción, cómo hacer la interpretación adecuada de una guía autométrica, libro azul o libro negro. Pero me interesa mucho saber, para los compañeros que apenas están iniciando, una adecuada capacitación, más o menos cuánto sería conveniente programar su duración. ¿Qué consejo podrían dar en eso, Mario, Edwin? ¿Qué capacitación sería la básica que debe de tener un compañero para poder iniciar una evaluación correcta? Basado en mi experiencia, sí, claro, una semana es lo mínimo y con ejemplo teórico práctico. Esa es la mejor manera de poder enseñar lo que se van a enfrentar en campo laboral, ¿no? Y con las herramientas y dándole el espacio y el tiempo a cada persona, porque no nada más es, ya te enseñé, arréglatelas, ¿no? También ir coacheándolos.
No, también ir coacheándolos, ¿no? Y cómo vas, cómo estás, qué dudas, y que tengan la confianza yo como instructor que hice bastantes evaluadores, siempre que tengan la confianza, siempre les decía, ten la confianza de decirme hasta, oye, ¿qué aceite lleva? O dónde se pone la llave, porque muchos evaluadores no saben ni dónde se pone la llave, hablando de un Passat, hablando de un Renault Megane, dices, oye, pues no son llaves convencionales de navaja, ¿no? O sea, y ahorita ya muchas son de encendido, pero yo siento que una semana es lo persona para poder aprender a evaluar. El tiempo va a ir aprendiendo expertise y agarrando ese colmillo que necesitan en este negocio. Yo en este Edwin. caso opinaría, ahora sí que cada quien de acuerdo a cómo lleva su capacitación. Yo respeto mucho el tema de lo que comentaba Mario, más o menos yo me llevo como unos 15 días dando el proceso y el seguimiento. Obviamente comentaba igual con lo que es teórico y práctico, porque sí hay que irlos induciendo así de esta forma para poder entender el tema de autos, porque si no nos vamos a puro teórico, créeme lo que ya que lleguen al carro no le van a hacer nada. Así que hay que ir teoría, práctica y prácticamente en lo personal, de acuerdo al tiempo que llevo, son más o menos para mí 15 días y obviamente también darle un seguimiento puntual, no dejarlos solos hasta cierto tiempo que, aunque tú ya hayas dado 3, 4 meses, hay ciertas veces que le van a aparecer más adelante y bueno, hay que seguir dando ese seguimiento. Claro. Creo que lo que nos están aportando es esencial el aspecto de escuchar el compañero, el aspecto de ya conocer la teoría. No es sinónimo de que ya se va a hacer una adecuada evaluación. Hay muchas instituciones o simplemente nosotros mismos queremos aprender todo a través de un manual, a través de tutoriales, Edwin, en los cuales ya está muy de moda. Creemos que a través de esa manera podemos hacer una adecuada evaluación y ya vemos que involucra algo más. Ray, continuamos, perdón, te nos congelaste unos momentitos, ¿ya nos escuchas mejor? Sí. No hay problema. Estamos hablando de la importancia de ese coacheo, de la evaluación, que no solamente está enfocada al aspecto teórico. A lo mejor yo puedo dominar la teoría, pero en el momento en que ya lo voy a llevar a la realidad, ahí no es lo mismo. Sí, les comentaba que, pues básicamente los tiempos que tenemos para capacitar a un colaborador en la empresa, a veces no son los que nosotros queremos darles, ¿no? Sino los que la empresa también esté dispuesta a dar en una capacitación. Esos tiempos que ella pues nos dé para poder realizar esas capacitaciones, no quiere decir que hasta ahí se va a acabar. Hay empresas que precisamente siguen dando este coacheo por parte de los instructores, de los facilitadores, a los colaboradores para que precisamente no se sientan solos, pero pues que ya estén trabajando, ¿no? Eso ya no está en nuestras manos, pero pues obviamente los instructores pues tratan de hacerlo mejor para seguir dándole esta capacitación a los compañeros y no se sientan solos, ¿no? Darle un seguimiento, una retroalimentación para que ellos puedan trabajar y pues siempre estar aperturados para que ellos nos puedan expresar sus dudas, ¿no? En este caso, pues conozco a Edwin, conozco a Mario perfectamente y sé que ellos los coachean y los retroalimentan todo el tiempo, ¿no? Maravilloso, por Ray. Mira, créeme que es mucho tema que comentar. Creo que esto pues nos da una idea clara, introductoria de hacia dónde nos vamos a dirigir en esta y muchas sesiones más. Creo que el campo de la evaluación de autos es tan amplio que lo vamos a ir poco a poco dividiendo y aportando dudas que vayan saliendo. No sé si haya algo más que quisieran comentar. Mario, algo importante que debemos de tomar en cuenta en la evaluación de autos que no debemos de omitir. Pues principalmente, como lo mencioné, son 3 factores, ¿no? No se vayan por lo más obvio, que muchas veces lo más obvio es la tarjeta de circulación, placas y engomados, que es lo más obvio. Que creen que vamos a revisar eso. No, sí es importante, más no es lo más importante, ¿no? Aquí lo más importante es factura, números de serie y físico-mecánica. Es lo más importante en la evaluación y siempre deben tener esa expertise y, como repito,
si una empresa les va a exigir algo, pues que los capaciten de modo adecuado, ¿no? No quieran hacer un general, porque no es un tema muy extenso, muy extenso. Eso sería como que para mí lo más importante. Muchísimas gracias, Mario. Edwin. Ok, agregando lo que Ahí comenta está, ahí Mario, está. que es algo bien importante, las facturas. Facturas es algo que siempre hay que tener en mente porque también es un filtro muy importante. Si yo reviso un carro y desde la factura veo que está mal, creo que el carro está pésimo, ¿no? Entonces Claro. creo que es agregando todo lo que ya comentó Mario, que es algo muy importante, yo agrego la factura, que es algo primordial en un vehículo. Perfecto. Oye, Ray, pues creo que esto va a ser apenas el inicio para una serie de pláticas, las cuales podemos tener, si nos lo permiten, tenemos el honor de que nos sigan apoyando el compañero Edwin, el compañero Mario, porque la verdad esto da para mucho tema, ¿eh? Sí, está perfecto y cuenta conmigo y pues también nos ayudaría mucho que si en tu próxima sesión, si es que se llega a hacer, pues nos traigas todas las dudas, ¿no? Y así Claro podamos que sí. resolverlas. A lo mejor puede ser algo tan simple o algo tan complejo que pueda abrir un tema más, ¿no? Entonces, por mí estoy encantado y pues estamos a la orden. Y pues un gusto saludarlos a todos y verlos a Edwin también. Tenía mucho que no lo veía. Mi Es pequeño correcto. saltamonte. Ya sabe, Master, pues bueno, de igual forma soy materia disponible, creo que es algo que nos retroalimenta a todos. Creo que todos tenemos las capacidades y la especialización, sin embargo, las opiniones diferentes nos llegan a fluir más cosas positivas en lo que conocemos y definitivamente es un honor estar con ustedes. Ray, que nos conocemos, que fuiste mi máster, Mario Maldonado, de igual forma, y el señor Fernando, estoy pues afortunado el conocerlo también. No, pues un placer. Ray, creo que esto es algo maravilloso. Vamos a irnos enfocando poco a poco a partir de esto, que es una sesión de introducción a las dudas que pudiéramos tener. Pero pues como siempre a cada uno de ustedes agradeciendo esta participación y a ti, Ray, por juntarnos a todos, ¿eh? Pues mira, la verdad para mí es un honor poder compartir un poquito de tiempo con estos dos expertos que los conozco de años en la evaluación de automotores. Y pues obviamente contigo, Fer, gracias por también apoyarnos con esos conocimientos que tienes. Hacemos evaluaciones de autos, pero no como estos expertos, ¿no? Allá están en otro Es nivel. nivel Y máster. agradecemos mucho. Agradecemos muchísimo lo que han aportado el día de hoy y esperamos que en otras pláticas nos puedan acompañar. Definitivo vamos a ver temas ya más específicos acerca de la evaluación que ayudarán muchísimo a los compañeros evaluadores que están precisamente realizando esas funciones en cada una de sus empresas y esperemos que les sirvan para sus funciones, ¿no? Con esto nos despedimos y pues les agradecemos a todos. Hasta luego. Que tengan muy Cuídense, bonita buenas noches, noche. que estés bien. Cuídense mucho. Hasta Saludos, luego. Bye. que estén bien. Noche, hasta Saludos, Mario. luego. Hasta luego, saludos.